Una defensa acorde a los tiempos de hoy. Los tiempos cambian, las estrategias judiciales también. La capacitación permanente y la experiencia profesional es la mayor garantía de los clientes. Doctor Jorge Barbosa, abogado. Oficina en Catamarca 379. Teléfono 3794 71 78 23. Email jorgebarbosa@hotmail.com. Corrientes. Bienvenidos a otro programa más de Dosis de Investigación. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Vamos a compartir esta media horita de programa con un nuevo tema. Se trata de los espíritus que habitan entre nosotros, ¿no? Vamos a concentrarnos aquí en la zona de Corrientes Capital y para ello pudimos hablar con una persona que sabe muchísimo de este tema. Lo vemos. Nos encontramos con Eduardo Enrique Galeana. Él es escritor, abogado, profesor, historiador, un poquito de todo ha hecho, pero hoy nos encontramos aquí para que nos cuente un poquito sobre sus libros que ha escrito sobre espíritu, ¿no? Cosas sobrenaturales aquí en Corrientes. Coméntenos un poquito sobre esto. Bueno, el hombre vive en un mundo rodeado de la naturaleza y se rige por 5 sentidos. Los 5 sentidos probablemente sean escasos para comprender todo lo que lo rodea. Desde su existencia en la Tierra, aproximadamente unos 30.000 años, aparece el Neandertal, después el Homo erectus, el Homo sapiens, y es así que va desarrollando diversas culturas. Las dos especies de la raza humana que van a dar origen a esta raza es la raza negra, diríamos la especie negra dentro de la raza humana y la colorada. Después se van a mixturar y van a dar los otros colores dentro de la vasta sociedad que ocupamos. A mí me preocupó que se pierdan en la ciudad de Corrientes las tradiciones y los viejos cuentos de abuelos, abuelas, que se van transmitiendo verbalmente. ¿Por qué razón? Por el temor a las religiones dominantes. Las religiones dominantes califican a veces algunos conocimientos o descubrimientos científicos como brujería, espiritismo, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que por uno de los detalles, en un hospital de los Países Bajos, en Brujas, justamente en una ciudad. Brujas quiere decir Brugge, puentes en holandés, y se utilizaba la astrología para que los médicos, los farmacéuticos y otros dedicados al arte de curar tuvieran días plenos o días negativos. Es así que empecé a investigar la ciudad de Corrientes y a escuchar a la gente, a escuchar a personas que me paraban en la calle y me contaban sucesos y sucedidos. Que existen espíritus, que existen apariciones, que existen circunstancias extrañas que no comprendemos y que a veces no podemos captar por medio de los sentidos, no cabe la menor duda. Todo eso está probado, fuera de toda duda razonable, a través de las mismas religiones. Tanto los evangelistas, los calvinistas, los protestantes, los católicos, apostólicos y romanos, como otros, los judíos y otros, los maometanos, todos ellos piensan en que existe algo después de la muerte. El gran interrogante es, ¿qué es ese algo después de la muerte? ¿Queda algo? ¿Es una energía que flota, que fluye? ¿Es el eterno ciclo de la renovación? ¿O
podemos contentarnos con la existencia de un Dios, 3 dioses, miles de dioses. ¿Cuántos dioses tenemos en este mundo? Si nos remontamos a la Grecia antigua, tenemos cientos de dioses, miles de dioses, 30.000 dioses tenían los romanos. Los cristianos dicen que son monoteístas. Los católicos dicen que son monoteístas. Yo me pregunto, ¿son monoteístas cuando creemos o creen en un Dios y a su vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ya tenemos 3. Y ahí viene la Trinidad, que dio origen en el siglo XVI, es decir, en el 1500, a tremendas luchas y a tremendas discusiones entre cristianos, y lucharon inclusive en guerras terribles y se mataron debido a esta discrepancia. Así aparece, por ejemplo, Thomas Hobbes, que habla de los espíritus, de los fantasmas, de los aparecidos, de todo tipo de expresiones extrañas y que solo son captadas por ciertas personas. Pero Hobbes hace un relato también crítico, no solo del sacramento del matrimonio, del sacramento del entierro, del sacramento del bautismo, etcétera, etcétera. Critica totalmente, dice, todo eso son embustes. ¿Será? Eso es cuestión de creencias. Cada uno cree en realidad en la forma en que le parece, porque cada uno es un ser libre, racional. Por eso la gran lucha de la humanidad, y ahora la hemos logrado muy parcialmente, el respeto hacia las creencias ajenas. Entre las creencias ajenas, nosotros no podemos calificar al que cree de manera diferente como herético, como brujo, bruja. ¿Por qué nacen las brujas? Porque las brujas, las mujeres, habitualmente son las más capacitadas para amparar a sus hijos, para amparar a sus hombres, para curarlos, para consolarlos en momentos difíciles, para recordarlos, para darles ese elemento fundamental llamado vida. ¿Le ha sucedido a usted algo sobrenatural? ¿Ha tenido usted alguna experiencia y de allí se ha encaminado a escribir justamente estos libros? Sí, me ha sucedido porque he observado en una de mis casas, he observado cómo se mueven las puertas, cómo se hamacan los sillones sin que exista viento ni exista ningún motivo racional para captarlo. He observado situaciones como no estar en el estudio y que mis libros aparezcan acomodados en el piso. Se me pierde un libro y el presunto espíritu que habita el estudio, al cual yo le denomino Antoñito, me lo ubica. Es decir que sí, he percibido cosas, siento cosas extrañas, pero yo en realidad lo que hago en mis libros es relatar las experiencias que tienen otras personas, que son muy creyentes y que han tenido experiencias en cementerios, en casas antiguas, y ahí nos preguntamos, ¿los que mueren en realidad se van del lugar donde fueron felices, donde gozaron de la vida o donde sufrieron, o en realidad se quedan o esa energía flota? Ahí entramos en lo que hablábamos recién sobre la novena. La novena son 9 días de rezos a fin de que el alma del fallecido pueda ir al destino que le corresponde. Los católicos, por ejemplo, hacen una descripción del sitio de la muerte. Hoy hablamos de la muerte en soledad. Se muere en un sanatorio, en una terapia intensiva, se muere solo. Pero antiguamente la muerte era todo un proceso, una ceremonia. Dice Philippe Arié, el hombre frente a la muerte de la Universidad de París III, que es la Sorbona, dice que cuando está en el lecho mortuorio una persona,
en cada extremo hay un ángel. Uno es el ángel, llamémosle San Miguel o San Gabriel, y el otro es el ángel que trae las cuentas negativas de esa persona. Y antes de morir, ver que en el libro de la vida, cuál de las dos pesa más para ver el destino. Por eso los católicos crean, los cristianos, antes de ser católicos, crean lo que se va a llamar el purgatorio. Pero anteriormente al purgatorio existía el limbo. ¿Qué es el limbo? Un lugar innominado, un lugar que no tiene territorialidad, un lugar que no sabemos dónde se encuentra ubicado. Es el limbo donde están los espíritus, los, llamémosle, fantasmas que boyan sin saber cuál es su destino final. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? Es cuestión de creencias. Está el que cree, yo lo felicito. Está el que no cree, también lo felicito. Cada uno lo suyo. Pero que hay algo más allá de la muerte, estamos perfectamente convencidos que sí. Hay una universidad que pertenece a los jesuitas en Bilbao, España, que se llama Universidad Deusto. Está frente al río Nervión. En esa universidad trabajan sobre el hombre después de la muerte. ¿Qué pasa con el ser humano después que muere? ¿Se convierte, como dice alguien muy querido en mi vida, en una calavera? ¿Se convierte en coco? Ese mundo que se encuentra fuera de nuestro espacio, fuera de nuestro terreno, donde conviven los muertos y que mantienen su existencia mientras la memoria de los vivos lo recuerde. Hay tantas creencias, tantos interrogantes que hacen que nosotros pensemos que todo simbolismo, que todo acto que realicemos, como el hecho de encender una vela, como el hecho de hacer sonar una campana, el hecho de utilizar el agua, que para mí el agua es bendita de donde venga, es bendita por el solo hecho de existir, porque sin el agua el ser humano no existe. Entonces no hay necesidad que haya un tratamiento especial para que el agua sea bendita. El agua es bendita de por sí, la que sale de la canilla, la que cae del cielo, la que está en un estanque, etc. Aquí que sí, por esa experiencia, y además haber observado algunas familias que encontraron tesoros, los relatos de los descendientes, la vida que les tocó vivir después del descubrimiento, muchas veces terroríficas y lamentablemente dramáticas, después de ese encuentro con una fortuna que vaya a saber quién la escondió, por qué la ocultó y qué maldiciones dejó sobre esa fortuna para que se transmitiera a quien no debiera tenerla. Todo eso forma parte de las creencias de los pueblos. Y en Corrientes está muy arraigado. Como yo siempre digo, el culto a San la Muerte. El culto a San la Muerte es un culto que está arraigadísimo en todo el mundo. No hay un lugar donde no exista el culto a Santa la Muerte. ¿Puedo negar yo la santidad, si podemos utilizar un término de tipo religioso, del Gaucho Gil? No puedo negar yo, porque cuando yo voy hacia Mercedes, veo esa extraordinaria afluencia de gente que viene de todo el mundo, digo de todo el mundo, porque he visto efigie del Gaucho Gil en otros países, no solamente en la Argentina, y entonces digo yo, puede ser que la gente tenga fe en algo, en un simple gaucho que murió degollado por un comisario de Mercedes en luchas fratricidas. Puede ser que genere tanta devoción
sin que haya algo detrás de esa devoción, tiene que haber una fuerza espiritual muy grande. Y esa fuerza espiritual es evidente que se traduce en hechos y realidades, ya que hay gente que va y vuelve y trae sus agradecimientos, como así también los hay respecto a las efigies o santos del santoral católico, como así lo hay en diversas otras iglesias. Así que algo tiene que existir, algo existe. No me cabe la menor duda. Hablando un poco también de los espíritus, pudimos conocer exorcistas, ¿no?, que están aquí en Corrientes también. ¿Qué opina usted sobre esto, sobre el exorcismo? El exorcismo es un procedimiento que tiene diversas variedades. Llamémosle desembrujador, personas que ayudan a quitar males. Dos ejemplos que estábamos hablando fuera de cámara, la cura del empacho y el mal de San Benito, etcétera, o el fuego de San Antonio, que curan solamente los curanderos y curanderas, porque ahí es donde yo hago la diferencia. ¿Por qué exorcista varón? ¿Por qué no exorcista mujer? ¿Por qué no sacerdotisa? Ahí viene ya un pequeño interrogante. Sí existen. En la década del 70, Pablo VI, el Papa, abolió el grupo de exorcistas del Vaticano, que después fue restablecido por el Papa Wojtyla. Y los exorcistas son personas muy especiales, personas que tienen un procedimiento y una educación muy superior. ¿Son todos los sacerdotes exorcistas o pueden llegar a hacerlo? No, porque tienen que hacer estudios muy profundos y tienen que tener cualidades muy profundas, muy grandes, cualidades especiales que forman parte de los grandes secretos de la Iglesia Católica. Lo mismo ocurre con otras religiones. Están los sanadores, están los curadores, están los desembrujadores, y nadie puede negar que existen espiritistas, astrólogos, brujos, nigrománticos, etc. Y acá voy a dar el dato sobre ese tema. En el fisco español, en el fisco francés y en toda Europa hay inscriptos aproximadamente 40.000 a 50.000 brujos, desembrujadores, astrólogos, espiritistas, mediums, etc. Inscriptos, pagan impuestos, cobran, otorgan recibo y pagan impuestos. Lo mismo ocurre en España. Brujos que se autotitulan el brujo más grande del mundo, etcétera, etcétera. Eso es cantante y sonante en los diarios o en otros lugares como sitios web. Adivino la suerte, leo el futuro, les embrujo, ato, desato, lucho contra la brujería negra. Todo eso está en el ambiente, es público y notorio, no es algo que yo estoy inventando. Así que, ¿por qué sorprendernos que existan sacerdotes que estén capacitados como exorcistas? Para ser exorcista tiene que ser nombrado por el Papa. El Papa es el que da el cargo o título de exorcista. No pueden trabajar sin la presencia de médicos, psiquiatras y otros colaboradores. Vale decir, no existen exorcistas que hayan dejado o que no hayan cursado en el Vaticano. Necesariamente esa es
ese es el procedimiento entre los católicos. También existen los sanadores, los desembrujadores, etcétera, en las otras religiones. Hablando un poquito ya de aquí, de nuestra ciudad capital, la jefatura de la Policía de Corrientes, pudimos saber que ahí hay manifestaciones de espíritus, que hemos escuchado relatos de distintos personal de allí. ¿Es posible que esto suceda ahí? Es absolutamente posible, por los relatos que has escuchado y por los relatos que yo he escuchado. Eso era el lugar, el sitio del Cabildo, cuando se fundó la ciudad de Corrientes en 1588, el 3 de abril. Ahí apareció el Cabildo. Ahí se hizo la primera construcción, se hizo la primera cárcel, se hicieron los primeros lugares de tortura. Ahí se torturaba, ahí se mataba. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en ese lugar. Y eso es acumulativo, se va acumulando a través de... ¿Cuántos espíritus están boyando en la jefatura de policía? Hay personas que al subir la escalera, relatan, se cruzan con antiguos policías que los saludan, buenas. ¿Tiene explicación racional? No, pero existe y ya son personas muy acreditadas, muy serias, y que me cuentan, así como estamos hablando tú y yo, me cuentan face to face, frente a frente. ¿Y si se bendice el lugar con un padre, de igual modo, esos espíritus quedarán ahí? Hay lugares que se han bendecido desde el punto de vista de la religión dominante católica en la provincia de Corrientes. Pero no ha sido suficiente, porque hay espíritus que no se van. Un exorcismo que se hizo en un establecimiento federal, muy cercano al lugar donde estamos grabando, el sacerdote que vino desde San Cosme, que hacía exorcismos, dijo que sí, algunos espíritus se fueron y otros quedaron. Por eso en ese lugar la gente a la tarde sale de a dos, se van al baño de a dos, se acompañan en los pasillos, etcétera, porque sienten o ven figuras etéreas, diríamos que se diluyen en la realidad, y otras que ven personas reales. Hace poco tiempo en la Casa de Gobierno, antigua catedral o iglesia mayor de Corrientes, estaban algunos de prensa jugando ahí con una pelota, cuando apareció un hombre vestido con vestimenta antigua y pasó y dijo: dejad de jugar y ensuciar las paredes, y siguió de largo. Los que estaban allí quedaron todos pasmados y no sabían qué hacer. Y esto es relato de 2 o 3 personas que estuvieron allí y vieron eso. Así que las hay. Hablando fuera de micrófono, usted comentó diversas casas que usted ha comprado, ¿no?, acá en la capital, y en todas ellas ha habido actividad de espíritus. ¿Usted qué hace? ¿Hace alguna especie de limpieza? ¿Habla con ellos? ¿Cómo hace? Trato de ser buena persona. Y recorro la casa con agua. Les brindo agua a los espíritus. Supongo que les gusta que les rindan un homenaje. No soy brujo, no soy medium, no soy espiritista, no soy nada de eso. Simplemente cuento las historias. Esa casa no se podía vender. 15 años tardó en venderse la casa de Salta 470. Y hoy está en paz y tranquilidad. Había una empresa, La Ley, sociedad anónima, que tenía una habitación ahí, vendía los libros. La chica que trabajaba en esa librería, en ese lugar, jamás iba al baño de la casa.
cruzaba, iba al baño de la Facultad de Derecho. Tenía terror porque veía sombras, personas que pasaban, que no eran los habitantes de la casa, es decir, otros que pretendían agredirla, vale decir, salieron disparando de allí. Y estuvo durante varios años ahí la ley. ¿Un espíritu puede agredir físicamente, hacer daño a una persona? Un espíritu puede apoderarse inclusive de una persona, lo han dicho los exorcistas. Sí. Y ese apoderamiento, como está probado a través de las Sagradas Escrituras para los que creen en ellas, que hay personas que invocan a los muertos y que hay personas que traen a los muertos a este espacio que estamos habitando nosotros. Se llaman nigromantes y está castigado de acuerdo a la religión con la pena de muerte. Eso lo dicen los libros sagrados, no lo digo yo, pero que hay gente que invoca a los muertos y para hacer daño y hacer mal, el mal de ojo, el payé, el gualicho, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Y que se necesita ayuda espiritual, se necesita ayuda espiritual. Tampoco cabe la menor duda. Hay que pensar en positivo y hay que estar en positivo. Hablando de libros, menciónenos sus libros, sabemos que ha escrito 3. ¿De qué se trata cada libro, más o menos? Se tratan de aparecidos, de brujos, hechizos, payé, entierros, espíritu de la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho una persona va a marcar tiempo el ingreso a la facultad y en vez de salir su nombre, salía el nombre de una persona que había muerto hace 4 años y que ya fue borrada del sistema hace 4 años. ¿Qué explicación me da a eso? Le damos a eso. Y la persona a la cual le sucedió eso es una persona más que seria, más que correcta, más que creyente. Y volvió a intentar y le apareció otra vez el nombre de la persona. Le hicieron una misa, por supuesto, y parece ser que esta chica se quedó tranquila. ¿Cómo puede filtrarse una energía dentro de un sistema que no puede fallar en ese sentido? Bien, señor Eduardo Galeana, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus relatos y sus historias con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen bien. Yo les muestro la tapa del libro para que vean. Este es el segunda parte, y esta es la tercera parte. La cuarta ya viene. Agradecemos al señor Eduardo Enrique Galeana, él es escritor, historiador, abogado. Agradecemos haber compartido con nosotros distintas anécdotas con respecto a estos sucesos sobrenaturales que le han ocurrido a lo largo de su vida, y también lo ha plasmado en diversos libros que también se encuentran disponibles en las librerías aquí de Corrientes Capital. Espero que le haya gustado, nos vemos en un próximo programa.